Ya estamos a viernes 24 de septiembre del año 2021. Vamos a dar gracias a Dios por esta semana que está concluyendo, el fin de semana que se avecina y la próxima semana también puesta en las manos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que he de pensar, lo que he de decir, cómo lo he de decir, lo que he de callar, lo que he de escribir, lo que he de hacer, cómo lo he de hacer, para obtener tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Buen Jesús, en ti he puesto toda mi confianza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a este video. Espíritu Canal está vivo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 18 al 22. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Veamos cómo en este Evangelio es muy importante la identidad de Jesús, porque en el Jesús que creemos es al Jesús que seguimos. En el camino de nuestra historia nos han querido hacer ver a muchos Jesuses o diferentes formas de ser de Jesús. Nos han pintado como un alivianado, incluso un rockero, una persona castigadora. Algunos protestantes incluso dicen que Él no es Dios. Entonces está medio curioso, ¿verdad? ¿Quién es ese Jesús a quien nosotros amamos y a quien seguimos? Quien nos intriga, que nos llama la atención, que enamora nuestras vidas en su proyecto de salvación. Y si preguntamos en esta actualidad podemos tener muchas respuestas, que si es esto, que si es aquello, pero la pregunta más contundente, la más fuerte y la que le interesa al Señor es: ¿quién soy yo para ti? ¿Qué lugar ocupo en tu vida? ¿Qué lugar ocupo en tu día? ¿Qué espacio tienes para mí? ¿Por qué soy importante para ti? ¿Lo soy o no lo soy? A lo mejor no me conoces, a lo mejor estás siguiendo a alguien equivocado, a lo mejor vas a pensar como los discípulos que iba yo a reinar en la tierra como un rey del mundo y no el universo entero como rey de todas las cosas. En fin, es muy importante buscar en nuestro corazón y saber contestar. Si estamos conectados con el Espíritu de Dios, entonces diremos como Pedro: tú eres el Mesías, no hay duda. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Señor. En cambio, los que se resisten a creer, los que no se permiten abrir el corazón, lo verán como una propuesta más entre muchas, una religión entre muchas, y no el verdadero dueño de nuestra vida. Reflexionemos y abramos nuestro corazón a aquel que nos amó primero, nuestro Señor Jesús. En el tema de hoy, ateísmo y agnosticismo. ¿Hay quienes no perciben la unión del hombre con Dios? Muchos. De nuestros contemporáneos no perciben de ninguna manera la unión íntima y vital con Dios o la rechazan explícitamente, hasta el punto que el ateísmo debe ser considerado entre los problemas más graves de la época. Lo podemos tomar en Gaudium et Spes o Gozo y Esperanza en los documentos del Vaticano II, en el numeral 2123. ¿Cuáles son los tipos de ateísmo que existen actualmente? El nombre de ateísmo abarca fenómenos muy diversos. Una forma frecuente del mismo es el materialismo práctico, que limita sus necesidades y sus ambiciones al espacio y al tiempo. El humanismo ateo considera falsamente que el hombre es el fin de sí mismo, el único artífice y demiurgo único de su propia historia. Otra forma de ateísmo contemporáneo espera la liberación del hombre de la liberación económica y social,
para la que la religión, por su propia naturaleza, constituiría un obstáculo, porque al orientar la esperanza del hombre hacia una vida futura ilusoria, la apartaría de la construcción de la ciudad terrena. ¿Es pecado el ateísmo? En cuanto rechaza o niega la existencia de Dios, el ateísmo es un pecado contra la virtud de la religión. La imputabilidad de esta puede, en esta cuestión, esta falta, quedar ampliamente disminuida en virtud de las intenciones y circunstancias. En la génesis y difusión del ateísmo puede corresponder a los creyentes una parte no pequeña, en cuanto que por descuido en la educación para la fe, por una exposición falsificada de la doctrina o también por los defectos de su vida religiosa, moral y social, puede decirse que han velado el verdadero rostro de Dios y de la religión más que de revelarlo. ¿En qué se fundamenta el ateísmo? Con frecuencia el ateísmo se funda en una concepción falsa de la autonomía humana, llevada hasta el rechazo de toda dependencia respecto de Dios. Gaudium et Spes 21. Sin embargo, el reconocimiento de Dios no se opone en ningún modo a la dignidad del hombre, ya que esta dignidad se funda y se perfecciona en el mismo Dios. La Iglesia sabe muy bien que su mensaje conecta con los deseos más profundos del corazón humano. Aquí podemos decir, ¿verdad?, que negar a Dios es afirmarlo. Algún hermano por ahí en un comentario dentro de los videos puso Dios no existe. Cuando algo no existe no se menciona porque no existe. Y ante esta situación le contestaba, le invitaba a leer las 5 pruebas de la existencia de Dios de Santo Tomás de Aquino, que en algún momento en los videos de Espíritu Canal también hemos tocado, sobre estas innegables razones verdaderas de que Dios existe, ¿verdad? De que Dios es, de que Dios está entre nosotros. Innegables filosofías que no pueden ser refutadas ni siquiera en nuestros tiempos. En esta realidad, bueno, pues el ateo cierra a veces sus orejas, su corazón, su mente ante este esbozo. Y bueno, respetamos a toda persona que crea, ¿verdad?, con toda confianza en lo que desee creer. Pero si queremos hablar de la verdad, podemos comprobar la existencia de Dios tanto en su palabra como en la filosofía. Agnosticismo. ¿En qué consiste el agnosticismo? El agnosticismo reviste varias formas. En ciertos casos se resiste a negar a Dios. Al contrario, postula la existencia de un ser trascendente que no podría revelarse y del que nadie podría decir nada. En otro caso, el agnosticismo no se pronuncia sobre la existencia de Dios, simplemente no lo dice, no le interesa decirlo, manifestando que es imposible probarla e incluso afirmarla o negarla. O sea, es una postura totalmente imparcial, curiosa y extraña. Las causas del agnosticismo pueden contener a veces una cierta búsqueda de Dios, pero pueden igualmente representar un indiferentismo, una huida ante la cuestión última de la existencia, una pereza verdadera de la conciencia moral. El agnosticismo equivale con mucha frecuencia a un ateísmo de tipo práctico. Entonces vemos estas dos realidades que están en boga para muchos jóvenes cuando no les interesa conocer mucho la verdad, sino simplemente se quedan con una idea y se cierran. Respetamos todo pensamiento, pero sí manifestamos con claridad lo que en la fe cristiana católica observamos acerca de estas manifestaciones. Esto en el tema de hoy. Ya estamos en la rola del alma. Se llama Líbrame María de la Merced y corre a cargo de Jesús María Arenas a ritmo de libertad. Vamos a escucharla. No quiero vivir de sueños que se queden en un baúl. Quiero entregarle mi vida igual que lo hiciste tú. Quiero imitarte, María, ser libre como tú. Ya estamos en Santos y Conversos y hoy celebramos a Nuestra Señora de la Merced, advocación de la Virgen María. El significado del título Merced es ante todo misericordia. La Virgen es misericordiosa y también lo deben ser sus hijos. Esto significa que recurrimos a ella ante todo con el deseo de asemejarnos a Jesús misericordioso.
Eran tiempos en que los musulmanes saqueaban las costas y llevaban a los cristianos como esclavos a África. La horrenda condición de estas víctimas era indescriptible. Muchos perdían la fe pensando que Dios les había abandonado. Pedro Nolasco era comerciante y decidió dedicar su fortuna a la liberación del mayor número posible de esclavos. En el año 1203, el laico Pedro Nolasco inicia en Valencia la redención de cautivos, redimiendo con su propio patrimonio a 300 cautivos. Forma un grupo dispuesto a poner en común sus bienes y organiza expediciones para negociar redenciones. O sea, los compraba. Su condición de comerciantes les facilitaba la obra. Comerciaban para rescatar esclavos. Cuando se les acabó el dinero, forman cofradías para recaudar la limosna para los cautivos. Pero llega un momento en que la ayuda se agota y Pedro Nolasco se plantea entrar en alguna orden religiosa o retirarse al desierto. Entra en una etapa de reflexión y oración profunda. Nolasco pide a Dios ayuda y como signo de la misericordia divina le responde la Virgen, que funda una congregación liberadora, según la leyenda, la noche del 1 al 2 de agosto de 1218. La Virgen se le apareció a Pedro Nolasco, a Raimundo de Peñafort y al rey Jaime I de Aragón. Les comunicó a cada uno su deseo de fundar una congregación para redimir cautivos. La Virgen María movió el corazón de Pedro Nolasco para formalizar el trabajo que él y sus compañeros estaban ya haciendo. La Virgen llama a Pedro Nolasco y le revela su deseo de ser liberadora a través de una orden dedicada a la liberación de los cautivos de los musulmanes, expuestos a perder la fe. Nolasco le dice a María: ¿quién eres tú que a mí, un indigno siervo, pides que realice obra tan difícil, de tan gran caridad, que es grata a Dios y meritoria para mí? Ella contestó: yo soy María, la que le dio la carne al Hijo de Dios, tomándola de mi sangre purísima, para reconciliación del género humano. Soy la que recibió la profecía de Simeón cuando ofrecía a mi hijo en el templo. Mira que éste ha sido puesto para ruina y resurrección de muchos en Israel. Ha sido puesto como signo de contradicción, y a ti misma una espada vendrá a atravesarte el alma. Oh Virgen María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, ¿quién podrá creer que tú me mandas? No dudes en nada, dijo, porque es voluntad de Dios que se funde esta congregación en honor mío. Será una familia cuyos hermanos, a imitación de mi Hijo Jesucristo, estarán puestos para ruina y redención de muchos en Israel, y serán signo de contradicción para muchos. Pedro Nolasco entonces funda la congregación, apoyado por el rey Jaime I de Aragón, el conquistador y aconsejado por San Raimundo de Peñafort. Su espiritualidad se fundamenta en Jesús, el liberador de la humanidad, y en la Virgen, la madre liberadora e ideal de la persona libre. Los mercedarios querían ser caballeros de la Virgen María al servicio de su obra redentora. Por eso la honran como Madre de la Merced o Virgen Redentora. En el capítulo general del año 1272, los frailes toman el nombre de la Orden de Santa María de la Merced, de la redención de los cautivos mercedarios. Pedro y sus compañeros vistieron el hábito y recibieron el escudo con las 4 barras rojas sobre un fondo amarillo de la corona de Aragón y la cruz blanca sobre el fondo rojo, titular de la Catedral de Barcelona. Pedro Nolasco reconoció siempre a María Santísima como la auténtica fundadora de la congregación mercedaria. En las primeras constituciones de la orden en el año 1272, la orden recibe ya el título de Orden de la Virgen de la Merced de la Redención de los Cristianos Cautivos de Santa Eulalia de Barcelona. Pequeño nombre, ¿no? En el año 1265 aparecieron las primeras monjas comendadoras de la Merced. Se calcula que fueron alrededor de 300.000 los redimidos por los frailes mercedarios del cautiverio de los musulmanes. Esta devoción a la Virgen de la Merced se difundió muy pronto por Cataluña, por toda España, Francia, Italia, y a partir del siglo XIII, con la labor de la redención de estos religiosos y sus cofrades, con la evangelización de América, en la que la Orden de la Merced participó desde sus mismos inicios, la devoción se extendió y arraigó profundamente en todo el territorio americano. La llegada de la orden religiosa a los mercedarios a América, relacionada al antiguo espíritu de los caballeros que fueron a las cruzadas y a Tierra Santa, juntamente con el culto de la Virgen compasiva, coincide con el poblamiento de las principales ciudades. Vemos que tiene patronazgos en diferentes lugares, en Argentina,
patrona generala del ejército argentino, en Bolivia, de los recintos penitenciales en Chile, de los campesinos en Colombia, del sistema penitenciario, en Ecuador de Quito, en España de la diócesis de Barcelona, en Estados Unidos del estado de Delaware, en Nicaragua de la ciudad de Santiago de los Caballeros. En el chiste, llega un hombre a su casa de noche y cayéndose de borracho, le grita con voz aguardientosa: amor mío, ábreme, vengo a amarte. Y le contesta la mujer desde su dormitorio: mira, por mí vete a Plutón o vete a Saturno, donde quieras, pero déjame dormir. Ya estamos en curiosidades. El tercer mandamiento: acuérdate de santificar las fiestas. Guardarás el día del sábado para santificarlo, esto en el Deuteronomio 5:12. El día séptimo será el día de descanso completo consagrado al Señor, Éxodo 31:15. Jesús resucitó de entre los muertos el octavo día, que se le llama precisamente el día del Señor o domingo, y la Iglesia celebra este día como un día de gracia y santidad, superando el sábado. El tercer mandamiento ordena honrar a Dios los días de fiesta con un culto exterior. Para los cristianos, la Santa Misa es el primero de los cultos y el más grande, uno de los mandamientos de la gloria. Obliga a los creyentes a participar en la celebración eucarística los domingos y en las grandes festividades. Entonces, ¿debemos ir a misa todos los domingos? Sí. ¿Es pecado mortal no asistir a misa el domingo? Sí. El tercer mandamiento prohíbe entonces trabajar los domingos y demás días de precepto, salvo en el caso de una gran necesidad justificada. Prohíbe también toda actividad que impida el culto debido a Dios. La institución del domingo contribuye a dar a todos la posibilidad de disfrutar de un tiempo de reposo y descanso suficiente que les permita cultivar la vida familiar, cultural, social y sobre todo religiosa. Es importante entonces ofrendarle también tiempo a Dios, así como le ofrendamos a nuestras preocupaciones y compromisos, deseos y aficiones. También es bueno, es recomendable, es santo dedicarle nuestro tiempo al Señor. Que no exista domingo sin asistir, que no exista domingo con la flojera o con poner otro tipo de actividades con tal de no ir. Debemos de asistir para alimentarnos de su palabra, de su presencia y de la Eucaristía. En curiosidades. Y para la buena onda de hoy, los invitamos a participar en ELCA. Es la Escuela de Líderes Católicos. Para mayores informes, visite por favor la página de Facebook de la Pastoral Juvenil de Azcapotzalco con el Padre Cheche. En la noche de este viernes comenzará la formación. Hay temas muy interesantes y participan muchos profesionistas que nos ayudan a desvelar muchas de nuestras dudas. El Señor les guarde, les protege y les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y permanezcan ustedes para siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno, muy agradecido con Dios de ser parte de esta familia Espíritu Canal, que también es tu canal. Gracias por tus sugerencias y no se te olvide suscribirte. Buen fin de semana.